'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Next to me, I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Los Anunnaki se hicieron muy famosos tras haber escrito libros sobre estas entidades Zecharia Sitchin. Se sabe que Zecharia Sitchin era masón de grado 33 y que muchas de sus supuestas traducciones fueron inventadas por él mismo y otras seguramente le fueron dadas por miembros de la fraternidad. Pero hay varias informaciones que son muy interesantes y que coinciden con historias inexplicables del pasado. Zecharia Sitchin mezclaba realidad con ficción, ya que los grupos cerrados de la corporación, sobre todo los miembros que están en contacto con niveles superiores, como era su caso, tienen mucha información. A él lo colocaron donde estaba para filtrar información sobre el pasado de la humanidad con varios objetivos. Uno de ellos es el de preparar el terreno para una falsa llegada de alienígenas salvadores, el Blue Beam. Como he dicho, mezclaba información verdadera con falsa que le pasaban sus altos cargos. Arizona Wilder ya dijo que lo vio en rituales de la élite, y hay una grabación donde se le ve en una reunión de masones tapándose la cara para que no lo reconocieran. Pero es muy interesante las explicaciones sobre estructuras del pasado, edificaciones como las pirámides, megalitos y las batallas por el control que tenían las entidades que llegaron a este planeta para crear la granja prisión en la cual se ha convertido. En este primer vídeo sobre el tema trataré sobre un asunto que a los Anunnaki y a quienes los sirven les obsesiona: la inmortalidad, la eterna juventud. Se sabe que utilizaban el oro monoatómico para la longevidad, ya que activa el ADN y regenera el sistema celular del cuerpo. Será por eso que hay esa obsesión por el oro aún hoy en día. Pero después tenemos un asunto del que se habla poco, pero que han quedado reminiscencias del pasado, y son las fuentes rejuvenecedoras. En uno de los libros de la saga Anunnaki de Zecharia Sitchin se habla de esta tecnología, y esto recuerda mucho a una escena de la película El destino de Júpiter, donde una alienígena se mete en una piscina con un líquido brillante, el cual rejuvenece su cuerpo. Y dice que es un elixir de la inmortalidad hecho con energía humana, el LOS del que habla Robert Monroe, y una tecnología reparadora de ADN y celular, una mezcla. En extractos de los libros de Zecharia Sitchin sobre los Anunnaki se explica lo siguiente: los Anunnaki, con su ciencia y tecnología, crearon un líquido azul brillante o color turquesa, en el cual solían bañarse regularmente para verse siempre jóvenes y así extender un poco más su longevidad y periodo de vida. El agua del rejuvenecimiento se creaba en los laboratorios de Enki y estaba en piscinas cuyo centro tenía la fuente de la cual brotaba el agua a modo de cascada, siendo la fuente custodiada por 2 grandes y exuberantes palmeras datileras, colocando Enki en la Tierra varias de estas fuentes y piscinas dispersas por todo el planeta, a la cual los humanos querían incesantemente acceder, razón por la cual guardias y yiyis vigilaban las inmediaciones de las fuentes de la juventud, pues solo los Anunnakis podían bañarse en dichas aguas y los humanos lo tenían prohibido por decreto de Anu. Aquí vemos que los humanos siempre han tenido restringida la longevidad. Enki solía vestirse de pez y en vez de bañarse en dichas aguas era más de crear jardines botánicos alrededor, así como crear plantas y hortalizas mediante manipulación genética. Como he dicho, la reminiscencia humana de la fuente de la juventud suele encontrarse en mitos y leyendas como los oasis o fuentes cristalinas de luz. En las épocas del colonialismo europeo en África y Oriente Medio, las expediciones para encontrar las fuentes de Enki fueron conocidas como la búsqueda del paraíso o escaleras al cielo del rejuvenecimiento.
Se dice que Florida es la ubicación de una de estas fuentes. Una historia dice que en 1513 el explorador español Juan Ponce de León, el primer gobernador de Puerto Rico, buscaba la fuente de la eterna juventud en ese lugar, ya que se decía que los habitantes de ese país la utilizaban para ser eternamente jóvenes, pero no la encontró. La mitología hindú tiene muchos relatos de esta agua milagrosa. La gran epopeya india, el Majábharata, menciona el agua de la inmortalidad que tomaban los dioses y sus hijos híbridos. En la mitología nórdica, los dioses Aesir usaban manzanas doradas de la diosa Idún. Estas manzanas los mantenía jóvenes para siempre. El relato del estanque de Betesda, en el Evangelio de Juan, Jesús sana a un hombre en el estanque de Jerusalén y se dice que un ángel bajaba cada cierto tiempo para recargarla de poder curativo. Y dice lo siguiente: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Como se puede apreciar, siempre están relacionados estos seres llamados en la antigüedad dioses o ángeles con los objetos que otorgan inmortalidad. La fuente de la juventud también se menciona en los romances de Alejandro Magno, Crónicas de la vida y los viajes de Alejandro Magno. Según la Sura 18 del Corán y muchos otros registros antiguos, Alejandro Magno buscaba la fuente de la juventud, agua de la vida, pero no la encontró. Con frecuencia, el motivo del agua de la vida está relacionado con el viaje al fin del mundo, un lugar especial que pertenecía a los dioses, y desde este lugar todo ser humano debería regresar. Heródoto mencionó la fuente de la juventud o los manantiales mágicos en su historia de los etíopes, cuando habló de la esperanza de vida excepcionalmente larga de las personas llamadas macrobianos, que significa longevos, una tribu legendaria de Etiopía. En su obra Historias sobre tradiciones antiguas, geografía y la guerra greco-persa, Heródoto relata cómo el rey de Etiopía, protector de sus tierras, se burlaba del promedio de vida de un persa de tan solo 80 años. La mayoría de su gente, los longevos etíopes, vivían hasta 120 años, mientras que algunos incluso superaban esa edad. El relato de Heródoto de tal lugar se considera uno de los más antiguos que se conocen. Este dato es interesante ya que se dice que África era el continente que regía Enki y donde aún se hallan tecnologías y artefactos ocultos de los dioses que las tribus custodian.